Dios me lo bendiga, hermanos. Estamos aquí con mi hermano reunido, mi hermano pastor Juan Eliezer de León. Estamos aquí en el estudio del libro de Job, capítulo 34, versículo 10. Es una serie de capítulos que hemos estado revisando ya anteriormente. Les recomiendo, les invito que verifiquen las otras clases que tenemos, que son todos los jueves, ¿verdad? Todos los miércoles. Todos los miércoles. Para que vean, está buenísimo. Hay preguntas que surgen de este libro que yo como estudiante, pues, yo me hacía esas preguntas. Y aquí el hermano conocedor tiene un don muy especial que Dios le ha dado. Y aquí vamos a estar estudiando este capítulo 34. Cualquier pregunta que tengan, déjenos saber en sus comentarios. Y vamos a empezar con una oración. Amén. Padre mío, Señor, gracias por este día tan especial en el cual nos hemos reunido para estudiar tu palabra. Estamos aquí con Eliezer, Señor Jesús, un hombre que tú lo has capacitado, Señor, con conocimiento, Señor, para que nos imparta, Señor, de tu hermosa palabra que muchas veces para muchos nos cuesta entender, pero tú has capacitado hombres del Señor y mujeres de Dios para que nos instruyan en tu camino, Señor. Te pido que nos des sabiduría para entender y poder expresarlo, Señor, tal como tú quieres, Señor. Gracias, Señor. En el nombre tuyo, Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces con el capítulo 34, 10, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Nos quedamos ahí. ¿Qué te parece si hacemos un repasito antes? ¿Te parece bien? ¿Cómo dicen? Abuelo de pájaro o algo así dicen. No sé el dicho. Sí, yo. Así de rápido. Sí, un repasito del contenido anterior al versículo 10, que es el que nos habla en esta ocasión, es Eliú. Eliú era el amigo más joven de entre los cuatro de Job, que se encontraba silencioso desde el principio hasta creo que el capítulo 32, donde él comienza a hablar y no se calla hasta el 37. Mira, a propósito de esto, qué interesante es el papel del silencio en Job, porque el silencio tiene un papel muy importante. Inicia con el silencio de los tres amigos de Job, o cuatro más bien dicho, porque cuando Job pasa por lo que pasa y llegan los amigos, no le hablan por 7 días al ver el dolor que él estaba pasando. Y de ahí surge una tradición judía de no, o de guardar duelo por 7 días cuando una desgracia pasa o alguien muere. Qué interesante. O sea, no dicen nada. Sí, es un silencio. Curioso que es una tradición judía, porque Job no era judío. Pero de todas maneras, es una tradición judía. Sí, ellos se identifican. Ese silencio que de hecho cuando tú estudias el libro de Job, lo más sabio que hicieron ellos era no hablar. Sí, porque una vez que empiezan a hablar es que ya embarran la cosa. Están condenando ellos. Sí, dañan la cosa. Y eso tiene importancia cuando uno se encuentra ante la presencia del dolor o de la desgracia de otro, que a veces hay gente que dice, yo entiendo tu dolor. Es que uno usa palabras que realmente no sabe lo que uno está diciendo. ¿Verdad? Sí. Y uno no entiende el dolor de alguien que perdió a su hijo. Y incluyendo, aunque se te haya muerto de un hijo, por ejemplo, aún así no hay palabras para traer tranquilidad o aliento a ese tipo de personas. Sí. Entonces, sí, creo que uno lo hace nada más por una tradición. Sí, y en el caso de Job, ellos fueron muy sabios al ser una presencia de apoyo por 7 días. Luego tenemos el silencio de Eliú, que no habló. De hecho, uno lee a Job desde el capítulo 1 hasta el capítulo 31 y uno cree que solo son 3 amigos, porque de Eliú nunca se ha hablado. Y de repente nos encontramos con un personaje nuevo, Eliú. ¿Y por qué fue que él habló último? Él lo hizo porque él entendía que
que con la edad viene la sabiduría. Y él pensaba, pues, los mayores van a hablar, ellos probarán que Job está equivocado en los argumentos que ellos tenían. Y cuando ellos notan de que, cuando Eliud nota de que sus amigos no son exitosos en probar que Job estaba equivocado, entonces él siente que tiene que hablar y presentar argumentos nuevos. Y ¿presentó argumentos nuevos? Hasta lo que hemos leído hasta el capítulo 34. 34 no ha dicho nada nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo. Él creía que sí, pero realmente no. Lo que sí prueba es que es muy altanero. Suficiente. Pero otro silencio curioso, que es el silencio de Dios. Porque Dios habla en el capítulo 1 y 2. Y ya. No ha hablado más. Y los amigos de Job argumentan a favor de Dios y en contra de Job, pero Dios no ha hablado. Por lo menos no audiblemente. No hay una conversación con Dios. Y Job pide una audiencia con Job. Pero Job pide una audiencia con Dios y no ha habido nada. Y es entonces en el capítulo 38, después que Eliú se calla, que Dios habla. ¿Le habla a los tres amigos, a los 4, o le habla a Job? A Job. A Job. Es una, porque Job era el que pedía audiencia con Dios. Entonces Dios le dice, pues te vamos a dar la audiencia. Pero en comunicación se nos enseña, el que define gana los argumentos. El que logra definir las cosas es el que gana el argumento. Y también el que tiene el control, porque el que se oye. Uno nota eso, por ejemplo, en los debates políticos, en donde los candidatos se interrumpen. No es para pelear, es para tener control de la conversación. Porque el que más habla es el que más expone su opinión. Por lo tanto, el que más la gente va a recordar. Dios es Dios. Y Dios es el que tiene el control. Y Job tenía preguntas y quería presentar un caso a Dios. Dios le concede audiencia, pero es Dios el que habla. Porque Él es Dios, Él es el que tiene el control, no es Job. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Si yo pudiera presentar mi causa ante Dios. Dios. Lo que Job estaba pidiendo una audiencia, ¿estaba mal? ¿Era un pecado? ¿O se veía mal que Job quisiera una audiencia con Dios? No, porque de hecho el caso de Job, y es lo que vamos a ver en el capítulo 34, versículo 10 en adelante. La esencia del problema de Job, lo que incomoda a todo lector del libro de Job, es el hecho de que Job era un buen hombre. Y desgracias que uno no lo desearía a nadie nunca le vinieron al mejor hombre del mundo. Y naturalmente, cuando cosas terribles le vienen a alguien, la pregunta es ¿por qué? Y de hecho, las argumentaciones de Job con sus amigos siempre ha sido la respuesta a eso. ¿Por qué? Los amigos de Job dicen, porque has pecado. Job responde, yo no he pecado. Ahora, Eliud va a decir otra cosa, pero toda la conversación va alrededor del por qué le pasó eso a Job. Entonces, yo no creo que el porqué de Job es un pecado. Nuevamente, yo creo que aquí es que necesite. La historia de Job no calza con el concepto de justicia, que es lo que vamos a hablar en este día, en esta ocasión, de cómo es justo que al mejor hombre del mundo le sucedan
pero que eso no era una situación simple. 10 hijos mueren todos el mismo día. Todas sus propiedades la perdió, la gran mayoría de sus sirvientes le abandonaron. Pierde su salud, pero al extremo. Solamente quedó con vida, pero era un moribundo. Es una situación dura. ¿Por qué? ¿Les gustaría ser como Job? De perfecto sí, ¿verdad? Pero no pasar por ese proceso. ese proceso difícil. Amén. Ahora, no es que Job se sintiera que él era perfecto, ¿verdad? Sino que Job creía que no había cometido un pecado que mereciera ese tipo de castigo que él estaba pasando. Exacto. El concepto de perfección no es un concepto que Job se atribuye a sí mismo. Es Dios que se lo atribuye a él y el autor. Y el autor del libro de Job, cuando uno inicia el libro, dice, hubo en la tierra de Uz un varón, un siervo llamado Job. Este era varón perfecto y recto, temeroso, y Dios se apartaba del mal. O sea, el autor del libro de Job le dice así. Luego Satanás se acerca a Dios y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? Varón perfecto y recto, temeroso, y Dios se apartaba del mal. En otras palabras, Job no se atribuía a ese concepto de perfección. Era Dios y el autor. Ahora, Job sí se consideraba ser íntegro de corazón. Íntegro. Y habíamos también, creo que la semana pasada, hablado de lo que el concepto de perfección significa en la Biblia, que es de madurez, no de no tener faltas. Porque Job se atribuía que él era pecador, que era una de las críticas que tuvimos, o fue una de las críticas que tuvimos de Eliud, que dice, Job dice que yo no tengo pecado. Y realmente Job nunca dijo eso. Lo que Job dijo era que él no encubría su pecado, él no era un hipócrita. Si era pecado lo decía y la gente lo sabía. Interesante. Bueno, empezamos con el 10. Sí, ¿qué te parece si lees del 10 al 15? Del 10 al 15. Dice así. Escúchenme ustedes que tienen entendimiento. Todo el mundo sabe que Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. Él paga a las personas según lo que haya hecho. Las trata como se merecen. En verdad, Dios no hará el mal. El Todopoderoso no torcerá la justicia. ¿Algún otro puso la tierra al cuidado de Dios? ¿Quién colocó el mundo en su sitio? Si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Wow. Yo no sé si salgamos de aquí hoy, Carlos. Esto tiene hay muchas interrogantes en estos versículos aquí. Mi hermano, Dios no peca, dice aquí, ¿verdad? Correcto. Ahora, si dice aquí en el versículo 10 que dice, creo que es el 10, que dice, en el versículo 11, dice, Él paga a las personas según lo que hayan hecho y las trata como se merecen. Hablábamos la semana pasada, creo que sería lo mismo, ¿verdad? Pero quiere decir que Job se merece lo que le está pasando, según lo que yo estoy leyendo aquí. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Porque lo que Eliud dice en el 11 de que Dios paga a cada quien conforme a lo que se merece, no es algo único de Eliud. De hecho, es algo que encontramos en varias ocasiones en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo. Pues en toda la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 62. ¿Podrías leerte Salmos 62, 12? A ver, ¿qué dice el salmista? Salmos 62, 12. Dice,
El amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Ciertamente tú pagas a todos de acuerdo a lo que hayan hecho. Ahora, esto es en el Antiguo, hay varios pasajes, eso está lleno, pero vámonos al Nuevo para que vean que este es un principio que nosotros encontramos en ambos lados. Romanos capítulo 2, versículo 6. De hecho, léete el 5, 6 y 7 de Romanos 2. 5, 6 y 7. Del capítulo 2. Del capítulo 2. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que hayan hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria y el honor y la inmortalidad de Dios que ofrece. Pero derramará su ira y el enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Y el siguiente, por favor. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo. Para los justos primero y también para los gentiles. Para los judíos, perdón. Y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. Para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Este es un principio entonces que nosotros encontramos a través de la Biblia. Por lo tanto, no podemos acusar a Eliú de decir algo o fuera de contexto o equivocado o decir que esta es una declaración aislada, porque no lo es. De hecho, la esencia de la justicia es eso, darle a cada quien lo que se merece. Si un asesino, si se prueba que una persona se asesina, si se le da una penalidad de acuerdo a la culpa, a lo que ha hecho, uno dice, hay justicia. En República Dominicana hay un señor que se le dicen Doctor Fadul, y él dice que a Euclides Gutiérrez no se le ha hecho justicia. Pero él no lo dice en sentido positivo, es que Euclides, de acuerdo al doctor Fadul, Euclides Gutiérrez es un ladrón. Y él no ha pagado, él no ha ido a la cárcel, él no ha sufrido las consecuencias que sus actos demandan. Por eso a él no se le ha hecho justicia. Usualmente nosotros decimos esa frase en un concepto positivo. Pero no, es que la justicia demanda de castigar al culpable y dejar libre al inocente. La justicia demanda que a la persona se le dé conforme a lo que se merece. Y uno dice a lo que es justo para eso. Y eso es lo que es justo, lo que se merece. Un buen ejemplo también del concepto de justicia sería una persona que trabaje, su pago no es una dádiva, no es un regalo, no se le está haciendo un favor en pagársele, es que ese es su derecho. Que ya entramos en otro concepto, el derecho tiene que ver con la justicia, ¿no? Como él ha trabajado, él merece su pago. Sería injusto el que se le dé un pago sin trabajar. Y la gente no se queja cuando le hacen eso. Pero eso es injusticia. Qué curioso. Pero como le beneficia a la gente, aquí todo está bien, pero es injusto. Lo ven como un regalo. Un regalo, pero es injusto. Eso es injusto. Lo justo es, trabajaste, se te paga. No trabajas, no se te paga. Eso es justicia. Se le da conforme a lo que merece. No dice Pablo que el que no trabaje. Que no coma. Que no coma. Exacto.
sea, eso es lo justo para el que no trabaja. Correcto. Que no come. Por eso es que un cristiano vago no existe. Eso es curioso decirlo a propósito. Esta es una nota de paréntesis aquí. Un cristiano que pudiendo trabajar no trabaje. Tú tienes que cuestionar su cristiandad. Y tiene que. Pues Hechos, Pablo la pone más fuerte en Timoteo. Dice, el que no provee para los suyos, ha negado la fe. ¿Qué quiere decir negar la fe, Carlos? La fe, no, ya no cree en el Señor. No es cristiano. No es cristiano. No es cristiano. Si negó la fe, no es cristiano. Y es peor que un impío. ¿Qué es peor que un impío, Carlos? Yo ni sé. Un demonio, tal vez. Es como si nos falta que dijera que es un hereje. No, es peor que un hereje. No, porque un hereje es un impío. Es peor que eso. Pero uno cuando dice, no es que un cristiano le dice, no, tú eres un hereje, se ofenden. Sí. Ahora, aquí está usando algo peor. ¿Peor? No es cristiano, simplemente por no trabajar. Por ser vago. Por ser vago. Sí. O sea, y si el cristiano que no trabaja porque está enfermo, porque no hay trabajo, porque tiene algún problema físico, eso se entiende. Eso se entiende. Eso se entiende. Pero pudiendo trabajar, que no trabaje, hay que cuestionar su cristiandad. No lo digo yo, lo dice Pablo, que es peor que uno que no es cristiano. Lo único que yo puedo pensar que es peor que uno que no es cristiano es un demonio. Es lo único que yo puedo pensar. De todas maneras, el concepto de justicia demanda de un conocimiento del panorama completo para nosotros poder reconocer que algo es justo o no. Necesitamos conocer todos los aspectos de eso. Un buen ejemplo de lo que yo podría dar en esta ocasión es lo que pasó en Missouri. A un joven lo mató un policía y el policía terminó libre después de haber matado al muchacho. Eso fue el causante de un montón de protestas y de motines y de desastres en Missouri. ¿Fue algo reciente? Hace como 3, 4, 5 años. Todo el mundo en este país escuchó de eso. No recuerdo cómo se llama el muchacho. Era un adolescente, pero ese muchacho pesaba como 300 libras. Había estado en la cárcel en varias ocasiones. Era de una personalidad violenta. Un policía tuvo un encuentro con él, lo mató de un tiro. El policía fue a juicio y resultó en libertad. Y como resultado de la libertad del muchacho, hubieron muchas demostraciones. No sé si recuerdas eso. Sí. Había mucho clamor de justicia en ese entonces, porque se decía, a ese muchacho no se le ha hecho justicia. Yo pensando, si la justicia tiene que ver con darle a cada quien lo que se merece, yo como un espectador definitivamente no puedo decir si hubo o no justicia. ¿Por qué? Porque yo no conozco los argumentos y porque yo no estaba ahí. Yo no tengo el contexto completo. Yo no voy a marchar en contra o a favor de nada porque yo no conozco lo que pasó. Mi perspectiva está extremadamente limitada. Y siento que ese es el caso de casi todo el que protestó, que se estaba guiando más por sentimientos que por evidencias. Por cualquiera que sea. Que buscando una verdadera justicia. Correcto, porque esa es la justicia demanda del panorama completo. ¿Qué persona era ese muchacho? ¿Qué clase de persona era? ¿Qué antecedentes tenía? Porque eso importa para verificar si era probable que alguien con esos antecedentes actuara de tal forma.
porque uno no va de 0 a 100, hay un proceso. Y luego, ¿qué pasó? Lo mismo pasa en todo. La justicia demanda de un proceso para conocer el panorama completo. En el caso de Job en particular, nuestro panorama es limitado porque somos humanos. Y la vida a veces no permite que uno vea la perspectiva completa. Que sería el caso de... que es el caso de mucho, esto ha pasado mucho. Yo conocí un hermano en Cristo un buen hermano, pero falleció. Y uno diría que eso es injusto que él haya fallecido. Pero como resultado de su muerte, como 8 hijos que él tenía vinieron a Cristo. Y fueron personas completamente diferentes. Entonces, ¿fue justo que Job sufriera como sufrió? La respuesta es que para nosotros es difícil contestar. ¿Merecía Job lo que pasó? ¿Estuvo Dios dándole a Job lo que merecía? Obviamente, no en el sentido humano de que él no merecía eso, pero a la vez nosotros nos conocemos el panorama completo y de hecho en esta vida nunca lo sabremos, pero sí sabemos que eventualmente sí habrá justicia y Dios pagará a cada quien conforme a lo que se merece, porque la Biblia nos habla de la resurrección de los muertos y del juicio final. Y un detalle importante, Carlos, es que los juicios son siempre en base a actos. ¿O no es así? Se va a un juicio a probar o no que tal cosa se hizo. Por lo tanto, los juicios son en base a los actos. De hecho, el libro de Apocalipsis dice que los libros fueron abiertos, el libro de la vida y otros libros, ¿verdad? Dice, y cada quien va a ser juzgado conforme a sus obras. Correcto. A sus actos. Porque ese siempre es el juicio, es en base a lo que se ha hecho. Entonces Dios paga a cada quien conforme a lo que se merece, eso es cierto. Pero el pago de Dios no siempre pasa en esta vida, que yo pienso que es el limitante de Eliud y de la mayoría de la gente. Porque si nos limitamos a esta vida, nosotros podemos afirmar que en esta vida no siempre se le paga a cada quien conforme a lo que se merece. ¿Estarías de acuerdo con eso? De acuerdo. Sí. Hay gente que son maleantes, ladrones, asesinos, que viven 100 años sin problemas, famosos, poderosos, influyentes. Y parece que a esa gente no se le ha hecho justicia. Y va a seguir siendo eso así. Y va a seguir siendo eso así. Pero, Cristo vendrá y a cada quien se le hará su juicio y se le pagará conforme a lo que merece. Entonces necesitamos tener esa perspectiva de la eternidad cuando nosotros hablamos del juicio o de la justicia de Dios. Porque si no tenemos la perspectiva eterna, Dios aparenta ser injusto. Entonces yo puedo decir, es justo que un niño se muera de hambre. Si el cielo no existe, si no hay resurrección, Dios es injusto, ¿verdad? Y eso está claro, pero lo que causa que todo esto tenga sentido es la perspectiva de la eternidad, la cual ellos no la tenían. Ellos no la tenían, de hecho, ni Job, porque el concepto de la vida eterna es un concepto que en teología nosotros decimos que pertenece a lo que se llama la teología de la luz disponible. Nunca había escuchado eso. Sí, que estoy traduciéndolo en mi mente. En español se llamaría, la traducción del concepto en inglés es la luz disponible, que es que básicamente conforme el tiempo va pasando, Dios va revelando un poquito más de su plan y un poquito más de quién Él es, hasta que llegamos a Jesús, que es la revelación completa. Hace sentido. ¿Verdad que sí? Job no tenía ese concepto de vida eterna, ni de salvación, ni nada de eso. Pero nosotros sí, por Jesucristo. De hecho, la iglesia primitiva entendía y no se cuestionaba como Job.
¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me están...? Ellos entendían que su sufrimiento era algo necesario, Sí, algo que iba a suceder. Y que ellos, su mirada estaba puesta a algo más allá de lo que estaban viviendo en el momento. y yo pienso que eso debe de cambiar cómo nosotros enfrentamos las adversidades de la vida. En primer lugar, hay más. Lo que yo estoy pasando no lo es todo. Porque a veces uno entiende que el infierno en la Biblia es un asunto feo, pero hay experiencias que se parecen, ¿te das cuenta? Como que nos dan un gustito de lo que el infierno es. Para que no te dé deseo. Para que no tengas deseo de ir para allá. Pero el saber de que Dios puede usar las adversidades de la vida para bendición de otros e incluso de uno, debe de ayudarnos a no cuestionar la justicia de Dios. ¿Por qué estoy pasando eso? Porque le está haciendo de bendición a aquel. Porque como resultado de tus desgracias, cientos se están viniendo para Cristo. Porque hay perdón en tu familia por causa de Cristo mismo. ¿Era justo que Cristo muriera? Correcto, no era justo. No era justo. Y gracias a esa injusticia, ese juicio que se le hizo a Jesús, nosotros tenemos vida ahora. Exactamente. Vida eterna. Por eso hablo del panorama. A veces que uno está tan enfocado en el momento que no ve más allá. Y de hecho a veces es imposible, porque para ver más allá tienen que pasar muchas generaciones. Y después, hace 50 años más adelante, la gente mira hacia atrás y dice, la pasaron fea, pero qué bueno, porque como resultado de, ahora nosotros estamos así. Entonces esas son cosas que nosotros no ni percibimos ni vamos, como Job, que Job en realidad nunca supo por qué pasó lo que pasó. Y nosotros no sabemos tampoco a la perfección por qué pasó Job lo que pasó, porque no sabemos el plan que Dios tenía detrás de la desgracia de Job. Y Job tampoco sabía que había un acusador. Exacto. Que era el diablo en este caso, poniendo esa trampa. Interesante. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí vamos a concluir lo que es no todo el capítulo, sino del capítulo 34 hasta el 15. Pero les invito a que para el próximo miércoles se conecten, nos vean, y que si tienen alguna pregunta, póngala ahí, pónganla en los comentarios, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, qué le gustaría a usted que aclaremos. Nosotros no nos molestamos por eso, claro, siempre y cuando sea todo con respeto, ¿verdad? Y dentro de como un buen cristiano. Los cristianos tienen que decirse. Sí, hay una forma cristiana de quejarse, hay una forma cristiana de estar en desacuerdo, porque es un desacuerdo y una queja en amor. Amén. Así que los invitamos, no se lo pierdan. Entonces vamos a despedir este estudio con una oración. Padre mío, Señor, gracias, Señor, por este día, Señor, en que tú nos has enseñado tu palabra, Señor. Te pedimos que nos llenes de sabiduría y de entendimiento cada día más y más y más, Señor, para poder entender tu palabra a profundidad, Señor, y poder expresarla, Señor, a tus siervos. Bendice a aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales, Señor. Bendice sus familias, bendice sus trabajos, Señor. Que nunca falte el pan en sus vidas, Señor. Y que la justicia siempre sea servida. Padre mío, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios.